O sea, tienen que acordarse de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la nomenclatura los utiliza mucho. Entonces, saber que el cuerpo estriado, qué es el cuerpo estriado y qué es el núcleo lenticular es importante porque la literatura lo utiliza mucho. Por eso es que es importante. De ahí el putamen, el núcleo caudado, el núcleo subtalámico, la sustancia negra, la amígdala, todos tienen sus funciones, ¿no? Entonces todas esas funciones están dadas alrededor de la regulación del movimiento. Y ya saben que hay una vía directa, una vía indirecta que creo que ya les han preguntado en fisio, ¿no es cierto? Esa parte no vamos a ahondar mucho. Muy bien. ¿Qué vamos a repasar? Desde el punto de vista anatómico es importante, voy a ponerme guantecitos, es importante entender qué es lateral y qué es medial. Pues si ustedes se orientan así van a poder responder las preguntas de práctica. Cuando nosotros preguntamos en práctica, preguntamos por el hecho de que ustedes se orienten entre anterior y posterior, medial y lateral, o qué estructura grosera, obvia está a su lado. Porque cuando a veces no la piensan, nosotros tampoco es que sepamos todo, nosotros nos orientamos de acuerdo a las estructuras y de acuerdo a las relaciones anatómicas. ¿Okay? ¿Cuántos lóbulos tenemos en el cerebro? Lóbulos. Número de lóbulos. Vamos chicos, ya pues. ¿Cuántos lóbulos tenemos? 6. Parietal, frontal, occipital, temporal, ínsula. Me falta uno. En el cerebro todo es 5. La cápsula interna tiene 5 partes. Brazo anterior, rodilla, brazo posterior, sublenticular y retrolenticular. ¿Y por qué se utiliza el sublenticular y retrolenticular? Porque el lenticular, ¿qué es? ¿Quiénes forman el lenticular? Vamos, lenticular. Globo pálido interno externo y cutáneo. Correcto. Entonces, insisto, el tema de conocer este nombre en la nomenclatura, de decir qué es núcleo lenticular y qué es núcleo estriado, del cuerpo estriado, es clave porque todo el tiempo lo utilizamos cuando hacemos descripciones. Cuando hablamos de cápsula interna hablamos de sublenticular y retrolenticular, entonces tienen que saber qué es el lenticular, ¿ok? Eso es importante. Muy bien, vamos a empezar por esta muestra. Esta es una cara inferior, ¿ok? De un corte. Este es el lóbulo temporal, ¿ok? Lóbulo temporal. La cara inferior, ¿ok? Tenemos que reconocerla de afuera para adentro. ¿Está bien? De afuera para adentro. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Es la ínsula, ¿ok? Esto que es gris es la sustancia gris de la ínsula, ¿de acuerdo? Tienen que diferenciar entre anterior y posterior también siempre. Y aquí lo diferenciamos gracias a ¿qué? Al asta frontal. Y tenemos el asta occipital. El asta frontal, el asta occipital, ¿ok? Es importantísimo diferenciar eso entre anterior y posterior porque si no se van a equivocar en el examen. Entonces, para que no se equivoquen en el examen, tienen que diferenciar qué es anterior y qué es posterior. Cuando tienen claro eso, tienen que describir qué es lateral y qué es medial. Si tienen claro que esta es la ínsula, ¿ok? Y ente es anterior y ente es posterior, se les va a hacer mucho más fácil el conocimiento del resto de estructuras. La sustancia blanca, que está aquí en formas de U, o sea, tiene varias formas de varias U's, esa es la sustancia blanca de la ínsula, ¿ok? La sustancia blanca de la ínsula tiene un nombre especial, se llama cápsula extrema, ¿ok? La sustancia blanca de la ínsula tiene un nombre especial, se llama cápsula extrema. ¿Extrema o extrema? ¿Ya? La sustancia blanca de la ínsula se llama cápsula extrema. ¿Por qué? Porque la próxima vez que pongamos un alfiler en la sustancia blanca de la ínsula se va a llamar cápsula extrema. No pueden equivocarse. Si ponen externas y ponen internas porque no están prestando atención y es que no se están dándose cuenta de las relaciones con las cuales estamos preguntando. ¿Por qué nosotros lo preguntamos? Porque tenemos a la ínsula y la ínsula es obvia, la ínsula no pueden fallar. Después de la cápsula extrema, que es de sustancia blanca, hay una isla de sustancia gris, ¿ok? Que es larga y como que isla que está ahí se le conoce como claustro. ¿Y el claustro?
le llaman claustro ventral, claustro dorsal, pero lo más importante es que entiendan que hay toda una sustancia gris en medio. ¿De qué? De dos sustancias blancas. Esa sustancia blanca que hemos dicho, ¿cómo se llama la sustancia blanca de la ínsula? Se llama cápsula extrema. Y después del claustrum hay una lámina delgada, y esa lámina delgada se llama cápsula externa. Cápsula externa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos cápsula externa, tenemos el claustrum y la cápsula extrema. Todos están en relación ¿a qué? A la ínsula. A la ínsula. ¿Alguien sabe las funciones de la ínsula? ¿La ínsula qué funciones tiene? Movimiento. No. Bueno, sí, algo. En realidad es parte del giro precentral y postcentral, pero sobre todo en relación a las funciones viscerales del cuerpo, que también tiene que ver sensibilidad y también tiene que ver con motor. ¿Ok? El claustrum tiene función, claramente no tiene una función establecida como para poder describirlo. Varias veces incluso las fibras claustrales las puedes dañar y no suele generar mayor daño. Después de la cápsula externa, que también está aquí al lado del claustro, tenemos un núcleo grande aquí, un núcleo grande que tiene una forma más o menos triangular, ¿ok? Que se llama núcleo lenticular. El núcleo lenticular, recuerden, en la parte más baja, a la altura del temporal. Incluso ni siquiera estamos a la altura del valle de la cisura silviana, la cisura de lateral, estamos un poquito más abajo. ¿Ok? Estamos en ínsula, pero un poquito más abajo. Y aquí tiene dos componentes. Un componente que se llama el más externo, que es el putamen. Para que se acuerden a veces del orden entre putamen y globo pálido, tienen que acordarse que el putamen también lo conocen como escudo. ¿Ok? Es redondo como un escudo romano, como cuando un escudo espartano, ¿no? Son así de redondo es más o menos, y suele ser algo biconvexo. ¿Ok? Esto es un escudo y se llama putamen. ¿Ok? Casi está en toda la extensión de la ínsula, pero principalmente en la parte anterior. En la parte posterior es mucho más delgado. ¿Ok? ¿Por qué sería un escudo? ¿Escudo de qué? Escudo de la cápsula interna. Porque la cápsula interna es lo que buscamos proteger. La cápsula interna es donde está la vía piramidal. Y obviamente si la vía piramidal se daña, uno va a terminar con una lesión. Entonces, este putamen nos permite proteger un poco. Tenemos aquí también un pequeño núcleo que es un poquito más claro que el putamen. Este núcleo se llama núcleo pálido. ¿Okay? Nosotros utilizamos el término núcleo porque en sistema nervioso central se utiliza el término núcleo y en sistema nervioso periférico se utiliza ganglios, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de núcleos basales, putamen, y tenemos el globo pálido. Luego del globo pálido vamos a encontrar esta sustancia blanca, ¿ok? Esta sustancia blanca, que es bastante gruesa, ¿ok? Y que si hiciéramos una proyección hacia arriba del núcleo lenticular, hacia arriba vamos a encontrar una continuidad entre la cápsula interna con la cápsula externa. La cápsula interna y la cápsula externa por encima del globo pálido se van a fusionar y se va a llamar corona radial, ¿ok? Corona radial. Entonces tenemos aquí la cápsula interna y tenemos el globo pálido. La cápsula interna tiene 5 partes, ¿ok? Entonces tiene un brazo anterior, tiene un brazo posterior y en el medio tiene una rodilla. Como todo en el cerebro son 5 partes, son 5 estructuras, también la cápsula interna tiene 5. El tema es de que aquí nosotros bien claramente vemos 1, 2 y 3. El tema es dónde están las otras partes. Detrás de este núcleo lenticular, hacia atrás del núcleo lenticular, se llama lo que es la cápsula interna o la porción retrolenticular de la cápsula interna. ¿Ok? Retrolenticular de la cápsula interna. No es solamente este segmento. Quiero que se hagan la idea que si tienen un escudo aquí, hacia arriba, hacia medial, está brazo anterior, rodilla, brazo posterior, hacia atrás, retrolenticular, y por debajo va a estar la parte sublenticular. La parte retrolenticular tiene la información que viene del occipital. ¿Qué viene del occipital en información hacia la cápsula interna? Viene la vía óptica también. O sea, las radiaciones ópticas están en este segmento de cápsula interna.
Y la parte sublenticular se viene aquí al lóbulo temporal, sobre todo al giro de Heschel o a todo el área auditiva primaria. ¿Okay? Entonces la parte sublenticular tiene que ver con el área auditiva. ¿Qué más? Después de que hemos visto esta cápsula interna, vamos a ver que en la parte anterior, justo lateral al asta frontal, o sea, como límite lateral del asta frontal, vamos a encontrar aquí al núcleo caudal, ¿ok? La cabeza del núcleo caudal. Y luego en la parte posterior, y aquí no lo vamos a ver mucho porque ya estamos un poquito altos, un poquito bajos, ¿ok? Vamos a encontrar parcialmente fibras talámicas, porque en el brazo posterior de la cápsula interna, medialmente vamos a encontrar al tálamo. Ok, entonces tenemos esas estructuras bien claras acá. ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Qué estructura puede ser esta de acá? Mira. Si vemos hacia medial, esta es la cara medial, esta es como si estuviésemos viendo la parte más inferior como si estuviésemos viendo anterior y posterior, ¿no? Del otro cerebrito, se lo han llevado, ¿no? Muchachos, se lo han llevado. La otra para estudiarlo, ya. Estamos en la parte más inferior, estamos más o menos a esta altura, de acá abajo, ya el hipotálamo. Ok, estamos bien abajo, ahí está cortando esto. Entonces lo que estamos viendo, esta parte triangular, es el hipotálamo, parte del hipotálamo. Ok, la parte más inferior del tercer ventrículo. Aquí estaría más alto y posterior está el tálamo. Esta parte es el giro parihipocámpico. Okay, todo esto es el giro parihipocámpico. Desde aquí hasta aquí. ¿Ya? El giro parihipocámpico en la parte más anterior tiene un gancho que se llama uncus. ¿Okay? Aquí está ese gancho o uncus. Aquí está ese gancho, ¿no? ¿Ven esto? Es el gancho o uncus. Este gancho, si lo dividen en dos partes, aquí tiene un ápex. Es el ápex del uncus. Por delante de ese ápex se va a encontrar la amígdala. Entonces nosotros vemos en esta cara, ¿no es cierto? Estamos viendo que hasta aquí sería, esta es parte del giro parihipocámpico, la cabeza del giro parihipocámpico, la cabeza del hipocampo. Este es el uncus que está disecado, y si más o menos dividimos en la mitad, por delante vamos a encontrar aquí, a esta altura va a estar la amígdala. ¿Okay? La amígdala, que es parte de los núcleos basales. Ahora, la amígdala, ¿qué representa también? Representa esto, ¿no? Miren, aquí está la cabeza del núcleo caudado. La cabeza del núcleo caudado va a elevarse, va a ser cuerpo y va a bajar como cola y termina uniéndose prácticamente a la amígdala en su continuidad. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. ¿Qué más podemos ver aquí? Esta es... Ya, vamos a abrir otra muestra. Si acá les preguntamos algo, va a estar en relación a qué: giro parihipocámpico, uncus, ápex. A esta altura vamos a encontrar amígdala. Por delante, aquí vamos a identificar algunas estructuras que están bien interesantes, que también pueden venir en su examen. Esto que ustedes ven, tálamo, triángulo, hipotálamo, esto es la vía óptica. Esta parte de aquí, y solamente esta parte de aquí, es el quiasma. ¿Ok? Aquí está viniendo el tracto óptico, se está entrecruzando con el otro lado, y a esta altura es el quiasma, a la altura de la carótida. ¿Ok? A la altura de la carótida. Aquí está el quiasma. Delante del quiasma se llama nervio óptico. A partir de aquí hacia adelante se llama nervio óptico. A partir de aquí para atrás se llama tracto óptico. ¿Ok? La cintilla óptica, disculpe. Es lo mismo que el tracto óptico. Cintilla óptica, tracto óptico. Van por ahí. Ya, aquí lateral al quiasma óptico estamos encontrando aquí una arteria que se llama la arteria carótida interna, y se está dividiéndose en cerebral media y cerebral anterior. ¿Por qué es interesante esta zona? Porque aquí delante vamos a encontrar la sustancia perforada anterior, justo debajo. ¿Y por qué se llama sustancia perforada anterior? Porque va a estar perforada por rámitos que va a venir de la bifurcación, de la división de la carótida interna.
Ok, ¿cómo se van a llamar los ramitos que van a perforarlos? Se van a llamar arterias lenticulo-estriadas. ¿Y por qué se llaman arterias lenticulo-estriadas? Porque van a ir al núcleo lenticular y al cuerpo estriado. Ok, la sustancia perforada posterior va a encontrarse, este es el pie peduncular, ¿no es cierto? Esta parte de aquí es el pie del pedúnculo, ¿de acuerdo? El pie del pedúnculo. Por lo tanto, hasta aquí es pie peduncular. Entre los dos pedúnculos en el espacio, en la fosa interpeduncular vamos a encontrar ¿qué cosa? Ahí vamos a encontrar la sustancia perforada posterior. Ok, entonces tenemos dos sustancias perforadas anteriores y una sustancia perforada posterior. Sustancia perforada posterior para qué? Acá se, perdón, esto, la orientación va a ser así. Ya, ¿por qué sustancia perforada posterior? Porque entre los dos pedúnculos va a estar justo la división de la arteria basilar. La arteria basilar va a dar sus ramitos y van a darse unos ramitos que van a ir hacia dónde? Al tálamo y a los cuerpos geniculados. ¿Cómo se llaman esas ramitas perforantes? Se llaman tálamo geniculadas, porque van a ir justamente al tálamo y a los cuerpos geniculados. Los de la sustancia perforada anterior, ¿cómo se llaman? Lentículo estriadas. ¿Por qué? Porque van a ir al núcleo lenticular y al cuerpo estriado. ¿Ok? Entonces eso es porque se acuerdan sobre las sustancias perforadas anteriores, posterior y sus perforantes. Ya, ¿qué más? Ya, vamos a ver la siguiente piecita. Una pieza que tratamos de conservarla bien porque se nota bien las estructuras. ¿Okay? Esta estructura, esta es una pieza que tiene un corte especial. Esta es la cara medial. ¿Okay? La cara medial ya la conocemos bastante, la hemos repasado en la clase anterior. Este es el cuerpo calloso, fornix, este es la comisura anterior, este es el tálamo, este es el mesencéfalo, el acueducto estaría por aquí y aquí estaría el agujero interventricular, este es el surco hipotalámico, por lo tanto este es el hipotálamo. El hipotálamo tiene una pared anterior y un piso. El piso está dado por estas bolitas que se llaman cuerpos mamilares, tuber cinereum, y aquí está el quiasma óptico. ¿Okay? Por delante, lámina terminalis. Aquí, comisura anterior. ¿De acuerdo? Tenemos al tálamo. Es el mesencéfalo. Como ustedes ven, aquí está el mesencéfalo. ¿De acuerdo? Y esta cosita que ustedes ven aquí es el pie del pedúnculo o pedúnculo cerebral. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar la sustancia perforada posterior. ¿Perforada posterior para quién? Para el tálamo y para los cuerpos geniculados. Tálamo geniculados. ¿Ok? Sustancia perforada posterior. Hacia adelante, al lado del quiasma, si nos vamos un poquito a la cara medial, vamos a encontrar aquí el espacio que se llama la sustancia perforada anterior. ¿Y anterior para quién? Para los núcleos lentículo estriados. Eso es lo que ya hemos explicado también. Ahorita vamos a volver a girar. Este es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal tiene esto grande que se llama uncus. ¿Ok? El uncus. El uncus o gancho representa a lo que es la cabeza del giro parihipocámpico, la cabeza del hipocampo. ¿Ok? Esa es parte del parihipocampo. Ajá. Sí. En la parte anterior, este es el uncus, está dividido en dos, vamos a dividirlo. En la parte anterior se encuentra la amígdala, ¿de acuerdo? Aquí existen estos dos giros pequeñitos y un surquito aquí. Esta es toda la representación de la parte anterior del uncus. ¿Ok? Amígdala adelante. Muy bien, estamos viendo desde atrás. Este es el piso. Ahora nos vamos a ir hacia el medio, que es la parte que estamos repasando el día de hoy, que es ganglios basales. La misma historia, reconocer hacia adelante y hacia atrás. ¿Ok? Este es ínsula. ¿Ok? Como ínsula que es, hay que reconocer sus giros. ¿De acuerdo? No sé, creo que ya le hemos clavado aquí varias veces. Ya. Como ustedes saben, la sustancia blanca de la ínsula se llama cápsula extrema. Existe aquí claramente un claustrum bien marcado. ¿Ok? Bien marcado el claustrum. Y medial a eso se encuentra una lámina de sustancia blanca que se llama cápsula externa. Medial a eso vamos a encontrar esta estructura que es bastante gris y que tiene la forma de un escudo. Se llama putamen. ¿Ok? Putamen. Hacia adelante del putamen vamos a encontrar brazo anterior de la cápsula interna. Hacia atrás vamos a encontrar una porción pequeña
Recuerden dónde estamos en el corte, estamos un poquito más altos que el corte anterior que vimos en la estructura, estamos un poquito más altos que esto porque estamos a la altura de la cara superior del lóbulo temporal, o sea, a la altura del valle silviano o cisura lateral. Entonces vamos a encontrar ahí, ¿qué cosa? Aquí, núcleo pálido. Y lateralmente a eso, cápsula interna, el brazo posterior de la cápsula interna. Medial al brazo posterior de la cápsula interna vamos a encontrar aquí esta estructura que es el tálamo. ¿Ok? Entonces ya hemos reconocido esta parte. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el corte no es completamente axial, sino es parcialmente axial y luego asciende dejando toda esta parte de grosor de sustancia, digo, del hemisferio. Por lo tanto, si ustedes notan aquí, esta sería la pared, digamos, medial de donde estábamos viendo, de la cara medial sería un poquito más lateral. Ven estas estructuras medio como si tuvieran un entrecruzamiento entre fibras blancas y fibras grises. Este entrecruzamiento es lo que es la cápsula interna. Estamos viendo la cápsula interna, pero la cápsula interna nos deja ver a través de ella cómo el núcleo caudado que tiene acá su cabeza se distribuye por encima, haciendo una cabeza, un cuerpo y finalmente bajando como una cola. Ok, entonces aquí vamos a ver la cápsula interna entrecruzada por fibras que van a venir tanto de la parte más medial, que va a ser el núcleo caudado, con la parte más lateral, que es el putamen. A través de esto están intercomunicados. Entonces el cuerpo esteado está intercomunicado, a pesar de que lo cortase el cuerpo calloso, sí, pero que es como una red. ¿Ok? Es importante darnos cuenta de cómo es la distribución del núcleo caudado. ¿Ok? Por encima del putamen, que es más o menos este nivel del putamen, por encima del putamen vemos toda una sustancia blanca casi homogénea. ¿Se dan cuenta? Hay una sustancia blanca casi homogénea. Esa sustancia blanca casi homogénea que viene desde aquí hacia acá adelante, en realidad viene desde aquí atrás hasta hacia acá adelante, esa es la corona radiada. Todo esto es la corona radiada. ¿Ok? La corona radiada. Muy bien, y más alto, obviamente la sustancia blanca de cada giro gris. ¿Qué más podemos ver aquí? Está cortado a la altura del ventrículo lateral, justo como ustedes ven, no podemos ver el cuerno frontal, ¿no es cierto? No se puede ver el cuerno frontal porque el cuerno frontal es medial y suficientemente con esto el cuerno frontal está escondido. ¿Ok? Recuerden que la parte más lateral del cuerno frontal es el núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado. Si nosotros estamos viendo aquí a las justas en la cabeza del núcleo caudado, obviamente medial a eso está el cuerno frontal. ¿Ok? Medial a esto, o sea, más para acá. Pero el cuerno occipital no tiene esa particularidad, es mucho más lateral, ¿no es cierto? Se hace mucho más lateral. Entonces aquí estamos viendo bien el cuerno frontal, digo el cuerno occipital del ventrículo lateral. ¿Ok? Aquí estamos viendo cómo el tejido ependimario tiene venitas y tiene tejidos bien marcados. Muy bien, ¿qué más podemos ver hacia atrás? Todo esto es parte de la sustancia blanca. Creo que eso es todo con esta muestra. Esta muestra la estamos tratando de conservar para